Buenas a todos. Sigo buscando un objetivo para tener casi soldado a la cámara, a la Sony A6400. Quiero que sea pequeño, quiero no tener que complicarme con el zoom y quiero que sea nítido y que sirva para viajar ligero, hacer fotografías de paisaje, interiores y fotografías con poca luz. Es decir, estoy buscando un objetivo total. Me toca echarle un vistazo a este, al Sigma 30 mm 1.4. ¿Qué es lo que verás en este vídeo? Bueno, pues la comparativa de este objetivo con el Sony 35 mm a distintas aperturas y en distintas condiciones de luz. Me he ido hacia el atardecer-anochecer, entonces vas a ver todos los detalles que van sucediéndose a medida que va descendiendo la luz. Al final del vídeo encontrarás una parte también comparando vídeos tomados con uno y otro objetivo y solo dos detalles más. Repetiremos el ejercicio de hacer una focal equivalente para poder comparar un 30 mm con un 35 mm en cuanto al encuadre, y haremos también un ejercicio de cómo corregir la distorsión de la lente, que también lo tenéis disponible en Darktable, para poder corregir esas distorsiones que vamos a ver que tiene ese objetivo. No es nada del otro mundo, todos lo tienen, así que no os asusté. Vamos a ver la primera de las imágenes y ya vemos claramente cómo Sigma no solo tiene unos tonos un poco más naturales respecto al Sony, que puede ser por el balance de blancos ha tirado todo hacia el azul, pero más allá de eso los detalles que observamos en el Sigma pues son mucho mejores. Fijaros en estas zonas de aquí atrás, en el perfil por ejemplo de este horizonte con estas colinas, fijaos sobre todo en el detalle que tenemos aquí en la zona del faro, y luego si vamos hacia alguno de los laterales pues vemos un poco lo mismo, aparecen un poco más perfilado y con un poco más de detalle pues tanto la zona de las montañas como la zona de las nubes. Estos detalles por aquí un poquito más próximos. Bueno, vemos que a esta apertura no tiene problemas ni de distorsión, ni de desenfoque, ni de nada. La verdad es que la foto sale muy bien. Esta es una fotografía parecida, simplemente está girada un poquito más hacia la izquierda, casi desde el mismo punto. Aquí podemos hacer el ejercicio que ya habíamos hecho en otro caso, que es replicar el corte de 35 a partir de la fotografía tomada a 30 mm. Para eso le voy a aplicar el recorte 30-35. Como ya habíamos visto en el vídeo anterior, este sería más o menos el factor de recorte. A un 7,10 calculado matemáticamente, produciríamos un corte de 35 milímetros a partir de una foto de 30. Esto sería información que perderíamos en la imagen. Por lo tanto, todo esto tiene menos resolución, claro. Si activamos el recorte y nos vamos a la vista primera, vamos a hacer zoom a esta zona de aquí abajo y vemos que aún habiendo cortado, pues vemos que el detalle se mantiene muy bien. Esta fotografía es un tema importante porque está sacada así a propósito. Las líneas del horizonte, en este caso un mar, deberían verse absolutamente rectas a este tipo de focales. Sin embargo, aquí ya podemos apreciar claramente que en el caso de Sigma hay una distorsión clara en este eje. Más allá de los detalles, ya vemos que el objetivo Sigma tiene cierta distorsión. Esta distorsión es solucionable. Simplemente tendríamos que venir al apartado de corrección de lente y activar nuestra cámara y objetivo, y vemos cómo ese perfil se acaba de corregir. Además se ha corregido también un poquito el viñeteo. Si volvemos atrás, ahora vemos que ese horizonte está prácticamente recto, al igual que en el Sony. Si hacemos zoom a alguno de los puntos, por ejemplo a este barco, vemos que tendríamos un poco más de nitidez en el Sigma, algo con lo que ya contábamos. Si hacemos zoom a la parte central, está más o menos a la par. Sin embargo, si vamos a alguna de las esquinas, empezamos a ver que en el Sigma tenemos información perfecta en toda la imagen, no tenemos ese descontrol que tenemos en los bordes a esta apertura, lo cual es muy interesante porque nos da una imagen muy buena, incluso a 1.4. Sin embargo, pues vemos, como ya habíamos visto en otros momentos, que los bordes en esta apertura dejan que desear. Vamos a ir ahora a otra de las localizaciones. En este caso sí que hemos hecho la secuencia de ir disparando a distintas aperturas, y aquí vamos a introducir también el Sigma 1850 para ver si hay una diferencia realmente sustancial con el Sigma 30 mm. En este primer ejemplo simplemente vamos a ver la diferencia que habría entre disparar en 1.4 y 1.8 en Sigma. A 1.4 se produce un poco de viñeteo, pero está súper controlado, no hay apenas diferencia, y la nitidez se mantiene prácticamente igual en ambas fotografías. Para compararlo con el Sony voy a ir directamente a la apertura 1.8. Sobre el punto central tampoco tenemos grandes diferencias porque sabemos que Sony tiene bastante buen enfoque en el centro. Sin embargo, si vamos a ver algún detalle un poco más próximo, por ejemplo esta torre de vigilancia de aquí, empezamos a ver que efectivamente Sigma es un poco más nítido.
No digamos ya si vamos a alguna de estas esquinas. Vamos a hacer un zoom con instantáneas para poderlo ver más claro. En este caso tendríamos Sigma a la izquierda y Sony a la derecha. Si hacemos zoom nuevamente sobre el punto central, encontramos más o menos el mismo nivel de detalle, pero si hacemos zoom sobre uno de los detalles, por ejemplo esta torre de antes, pues ya vemos que en Sony tenemos todo esto bastante más borroso. Aquí sale muy nítido y sin efectos raros. Aquí, sin embargo, tenemos mucha borrosidad alrededor. Y en esta parte de los acantilados. Si pasamos ahora a apertura 2.8, podemos introducir en la comparación el Sigma 1850, que sería esta tercera fotografía de aquí. Así que en primer lugar, Sigma frente a Sony. En la parte central, nada nuevo, sabemos que Sony está bastante bien. A este nivel de zoom seguimos viendo que esta parte de aquí sale todavía más nítido que antes, y en estos elementos de aquí del lateral encontramos quizá también más nitidez en el caso de Sigma. Si comparamos ahora Sigma con Sigma, a simple vista lo primero que vemos es que en el objetivo Sigma 1850 tenemos un poco más de viñeteo, pero muy pegado a estas esquinas, lo cual sería solucionable. Vamos a compararla con instantáneas para poder ver exactamente cuáles son los detalles. Ahora mismo tendríamos a la izquierda el Sigma y a la derecha el Sigma 1850. Si hacemos un zoom fuerte sobre el punto central, increíblemente vemos que el Sigma 1850 es muy nítido. Ya es algo que habíamos visto en otros vídeos. El objetivo 1850 es un objetivo buenísimo. La verdad es que a esta apertura tiene un nivel de detalle muy similar a este. Si hacemos zoom sobre otro punto, como podéis ver, se ve muchísimo más nítido que el Sony en el caso de esta torre, y sí que es verdad que aparece como un poco más de nitidez en el caso de Sigma 30 mm, que no tiene nada que envidiar este objetivo zoom. Vamos a hacer zoom a alguna zona, por ejemplo un detalle, el detalle de este muro o el detalle de aquí atrás. Como podéis ver, son objetivos prácticamente idénticos en cuanto a la nitidez. Vamos a hacer un zoom a esta parte de aquí atrás y vamos a hacer un zoom a estas esquinas, y esto es lo más espectacular. A apertura 2.8, si os fijáis en la imagen abajo tendríamos el Sigma zoom, y fijaros en este montículo de aquí, en estas huellas de aquí abajo, justo donde estoy con el ratón. Se vería aún más nítido en el objetivo zoom, lo cual es simplemente espectacular. Vamos a hacer zoom a algún otro punto. Aquí ya estaríamos haciendo un mega zoom, pero el resultado en el Sigma zoom es espectacular. El objetivo Sony a partir de apertura 4 o 5, la verdad es que se vuelve muy bueno en toda la imagen. A simple vista podemos ver que están muy parejos en todos los puntos de la imagen. Incluso estas partes que aparecían muy borrosas, tanto a los bordes como abajo, ¿veis? En el Sony ya empiezan a estar mucho más perfiladas. No obstante, no llegan tampoco a la calidad del Sigma 30 mm. Vamos a compararlo ahora, el Sigma 30 mm con el 1850. A la izquierda Sigma 30 mm y a la derecha el Sigma 1850. Vamos a hacer un zoom a la parte del montículo de antes. Objetivo Sigma 1850 en 2.8 es hipernítido, es muy bueno, pero a medida que vamos cerrando la apertura, como vamos a ver en los siguientes pasos, va perdiendo precisamente nitidez en comparación con otros objetivos, en este caso el Sigma. Apertura 8 ahora. Y apertura 8 comparado con Sigma 1850. Detalle central. Y ahora justo al revés que a 2.8. A 2.8 el Sigma 30 mm se mantiene con un enfoque bastante estable, sin embargo el Sigma 1850 se empieza a poner más suave y aparece un poco menos nítido, especialmente hacia los bordes. Apertura 11 ahora, ya vemos que la ISO empieza a subir por encima de 1000 y por lo tanto encontramos más grano y más borrosidad en general en la imagen. Pero bueno, los detalles los podemos seguir analizando desde ese punto de vista.
Vamos a compararlo ahora con el Sigma 1850. Aquí obviamente empezamos a ver cómo tenemos mucho más grano en ambas imágenes. Y ya por último, un vistazo rápido a F16. Si hacemos zoom sobre la imagen, vemos claramente en este caso más calidad en Sigma, por lo que ha subido muchísimo más la ISO en el Sony. Y si comparamos ahora el Sigma 30 mm con el Sigma 1850, podemos ver que pasa exactamente lo mismo. Fijaos en todos estos detalles. En el Sigma 1850 empieza a fallar bastante, está todo lavado. Vamos a ver ahora un caso un poco distinto, que sería un detalle con poca luz. Sería como si estuviéramos haciendo un retrato. En este caso hemos sacado simplemente 3 imágenes a apertura 2,8 para tener la máxima luz posible y a 1,60 sacadas a pulso. Si comparamos el Sigma 30 mm con el Sony, vemos las diferencias a simple vista. El centro del Sigma 30 mm aparece hiper enfocado, es una pasada, muy nítido. Y ya si bajamos alguna de las zonas que no es centro, ya vemos como el Sony flojea un poquito más, porque esto no es bokeh, esto está más o menos en el mismo plano de enfoque. Esto es que la lente hacia los lados, en aperturas muy abiertas, falla bastante. ¿Qué pasaría ahora si lo comparamos directamente con el Sigma 1850? Vamos a hacer zoom al centro. Una vez más, aunque el Sigma 1850 nos parece muy nítido, en este caso se aprecia la victoria por goleada del Sigma 30 mm. O sea, el nivel de detalle y de colores conseguidos por este objetivo es muchísimo mejor. Fijaos además, por ejemplo, en todo este detalle de este elemento de aquí. Aquí no se aprecia para nada ese nivel de detalle. Tampoco aquí. Además, los colores salen como un poco mejores, incluso en el caso del Sigma 30 mm. No lo sé. Veo una diferencia bastante considerable en este caso. Vamos a pasar ahora a otra localización, que es simplemente de una fachada donde buscamos contrastes, porque hay pequeñas zonas iluminadas, hay muchas zonas de sombra, tenemos recorrido hacia atrás. Bueno, es un sitio donde podemos ver muchos detalles de cómo luciría esta imagen casi en penumbra. A simple vista, si hacemos zoom sobre la parte central, no vemos muchas diferencias y, de hecho, como siempre, en el Sony vemos bastante buen enfoque. Sin embargo, seguimos viendo el mismo o mejor en Sigma, en la parte central. Antes de hacer zoom a los laterales, voy a aplicar el recorte. Volvemos a poner en perspectiva esto. Sigma 30 mm tendrá menor resolución. Si ahora hacemos zoom a la parte central, vemos que a pesar de la resolución, son imágenes más o menos a la par. Incluso diría que en este punto ganaría el Sony en nitidez, pero ¿qué pasa? Que en el Sony la ISO se ha compensado subiéndola a 250 y en el caso de Sigma nos hemos quedado con ISO 160. Vamos a ver algún otro detalle, como por ejemplo estos de aquí. Sin duda, a pesar del recorte y de la menor resolución de la imagen de la izquierda, da una sensación de mejores colores, mejor contraste, más nitidez y estamos en 1.4 y la imagen del Sigma es muy buena. Vamos a ver algún detalle por aquí abajo. Fijaos en este detalle, por ejemplo, de la pared. Sería un elemento que está un poco más próximo a la cámara y en Sony ha desaparecido. Y ahora la misma toma, pero a apertura 2,8. Tenemos a la izquierda Sigma sin recortar. Vamos a hacer un zoom central. Al subir a 2,8 ya vemos que la ISO sube mucho y se mantiene más o menos en una velocidad de obturación bastante rápida. Aquí en la derecha hemos debido aguantar un poco más el pulso, por eso sale un poco más nítido y eso también ha influido mucho en la fotografía. ¿Veis? La imagen de la izquierda está un pelín más movida. Vamos a ver ahora otro ejemplo, también sacado solo con una apertura, en este caso 2,8, y vamos a comparar los tres objetivos. El encuadre 30 mm sin recortar y el encuadre del 35. Nuevamente a los lados,
el objetivo Sony sufre mucho. Si os fijáis, por ejemplo, en esta parte de la derecha de la imagen, veis como el Sigma mantiene mucha más información. ¿Y qué pasa si lo comparamos nuevamente con el 1850? Pues en este caso los dos están más o menos a la misma focal. En el 1850 nos hemos ido a 31,3 al tener que ajustar el zoom a mano. Si hacemos zoom a la parte central, como ya sabíamos, el objetivo zoom es tanto o más nítido en 2,8 que el Sigma. ¿Y qué pasa en los laterales? Bueno, pues en este caso podemos ver que hay ciertas cosas que no nos encajan. Por ejemplo, aquí da la sensación de que tiene muchísima distorsión y a lo mejor habría que hacer un ajuste de lente. Como veis, esto parece como distorsionado, este elemento de aquí de la farola. Si hiciéramos zoom aquí veríamos elementos que aquí no salen y está como abombada hacia aquí la imagen. ¿Os fijáis? No sé si se aprecia también en otras zonas de la imagen. Es un detalle muy sutil, pero es algo que acompaña a los objetivos zoom, que al final tienen distorsiones distintas en función de la focal a la que os estéis aproximando. Por ejemplo, en este lateral también se ve peor que el Sigma. En esta parte central más o menos se ven iguales o muy similares y en esta parte superior se ven prácticamente igual. Voy a probar una cosa simplemente porque quiero ver este detalle de aquí, que es una cosa importante. Es bastante información de la imagen que está como muy borrosa. Voy a entrar directamente a corregir la lente. ¿Veis? La corrección que aplica sobre el JPG es un poco distinta y está haciendo que aquí sucedan cosas raras. Todos estos píxeles están mal, así que vamos a hacerla directamente sobre el RAW. Y aplico una corrección de lente. Cuando aplicáis una corrección de lente sobre el RAW es distinta cuando la aplicáis sobre el JPG. ¿Por qué? Porque sobre el JPG la cámara Sony ya aplica internamente una corrección de distorsión. De hecho, hay una de las opciones de la cámara que es corrección de distorsión. Así que os voy a enseñar cómo ponerlo en la cámara. Mirad, aquí en el menú de la cámara, si vais al menú, vais a los ajustes de cámara. En el primer apartado del menú, si vais a la segunda pestaña, tenéis aquí una cosa que pone compensación de objetivo. Compensación de objetivo. Pues en compensación de objetivo tenéis una cosa que es compensación de distorsión. Y esto por defecto viene desactivado. Si lo activáis, la propia cámara, cuando guarda el JPG, corrige la distorsión. En algunos casos mejor, en otros peor, dependiendo del objetivo y de la actualización de cámara y muchas otras cosas. Yo lo tengo activado automáticamente porque veo que los JPG suelen corregirse bastante bien. Por eso veis que es distinto cuando aplicáis la corrección aquí que cuando la aplicáis sobre el RAW en el programa. Así que volvamos al programa. Al aplicar la corrección de lente es como si la bombara, ¿no? Es como si bombara la fotografía. Está empujándola de atrás para adelante y los bordes los está llevando como hacia atrás. Y hay un pequeño o ligero recorte. Voy a intentar comparar la lente en este caso. ¿Veis? En este caso sucede lo contrario. La imagen en el centro la empuja hacia atrás y los bordes como que los trae para adelante. Y también aplica un pequeño recorte. Fijaos cómo cambia sobre todo esta parte de aquí de la cera. Pues con la corrección de lente aplicada vamos a comparar ahora ambas imágenes. Y aquí es donde vemos claramente que aun habiendo aplicado la corrección de lente, en el Sigma 1850 tenemos más problemas. Se aprecia muy claramente. Aquí podemos intuir hasta una especie de relieve con una R, unos detalles aquí en el pie de esta farola. Aunque a simple vista no los vemos, cuando hacemos zoom sobre ellos o cuando nos vamos a acercar a la imagen, sí cantarían. En este caso estamos comparando los RAWs una vez más. En la parte central de la imagen no vemos nada que destacar, ni ninguna diferencia. Vamos a hacer un zoom sobre este coche también. Fijaos en los detalles de las ruedas, fijaos en los detalles del suelo, fijaos en los detalles de esta fuente, por ejemplo. Diferencias muy sutiles, pero que siguen haciendo ganador al objetivo fijo. Vamos a pasar ahora a otra imagen todavía con menos luz. Realmente ya estamos casi al anochecer. Hay una cosa que también me sorprende, que es que como en estas condiciones ya la cámara decide cambiar los balances de blancos y eso puede ser por la propia entrada de luz en el objetivo, en la cámara, y por eso vemos unos tonos un poco más cálidos en el caso de Sony y un poco más fríos en el caso de Sigma. Aquí claro, estamos comparando cosas distintas, pero nos sirve para entender de qué nos vale el 1.4. El 1.4 nos ha servido para tomar una imagen con una exposición bastante buena, llamada pulso, e ISO 1000. Sin embargo, en la Sony, con estas condiciones de luz, la ISO se ha tenido que subir a 2000. Si vamos a hacer zoom a alguna de estas partes, en la Sony, claro, vemos un poquito más de luminosidad porque tenemos
una ISO más fuerte, pero también vemos muchísimo más grano. Y ese grano pues penaliza mucho, sobre todo estas zonas de sombras. De afloramiento rocoso de aquí, vemos como el Sigma tiene muchísimo más detalle comparado con Sony. Y los bordes, como ya sabíamos, a 1.8 en el caso de Sony, pues son flojos, muy flojos. La ISO al subir a 2.8 ya saca, en el caso de Sigma se ha subido a 4000 y en el caso de la Sony a 5000. Y a 2.8 todavía vemos que en el Sony los bordes de la imagen sufren bastante. Sin embargo, en el Sigma aparecen bastante nítidos. Esta zona de sombras está sin duda muchísimo mejor en Sigma. Vamos a comparar ahora con el otro Sigma, con el 1850. En esta parte central a 2.8 nada que objetar. Ya sabíamos que el Sigma 1850 es muy bueno. Sin embargo, en esta parte del afloramiento me sigue dando la sensación de que es más nítido el Sigma 30 mm. Si vamos a ver uno de los bordes, pues la verdad es que en los dos casos están prácticamente a la par, a pesar de las distorsiones que ya habíamos visto. Aquí la corrección de la distorsión genera un efecto muy distinto al que se tiene directamente en el Sigma. Además tenemos mucho más viñeteo en estas esquinas. Aquí se aprecia muy claro. Vamos a comparar ahora a F5. Como ya sabemos, ¿veis? El objetivo Sony, que antes era muy borroso, empieza a estar en su sitio, aunque genera algunas cosas raras, como por ejemplo estos fogonazos de aquí, que son mucho más fuertes que en el caso de Sigma, pero tenemos una nitidez muy buena en esos bordes ya. Y lo mismo en esta lámpara. Vamos a ir a la zona central ahora. El centro en el Sony siempre está bastante bien, pero a pesar de todo, seguimos teniendo más nivel de detalle en el Sigma 30 mm. Y Sigma frente a Sigma, hay un detalle importante en este caso. La ISO que yo tengo puesta por defecto como máxima es 6400. Entonces, ¿qué ha hecho la cámara? Bajarme la velocidad de disparo a 1.20. A 1.20 a mano es muy probable que produzca una foto movida. Entonces, cuando comparamos, por ejemplo, este centro con este centro, bueno, vemos que es más nítido el caso del Sigma 1850, pero porque claramente he mantenido más el pulso aquí. Al haber bajado tanto la velocidad, pues he generado este efecto. Por lo tanto, no es una comparativa válida. Y para terminar, una última localización que ya es de noche total frente a un edificio iluminado, en este caso el Casino de Santander. Estaríamos comparando el Sigma a 1.4 y el Sony a 1.8, pero lo que queremos ver está en la parte central. La imagen de la izquierda ha sido tomada a 1 partido de 160 y la imagen de la derecha a 1 partido de 100. Cuando hacemos un zoom al centro de la imagen, en el Sony no detectamos prácticamente nada. Son imágenes muy similares a pesar de las condiciones. Sin embargo, cuando salimos del centro empezamos a ver cosas mucho más borrosas. Como veis, todas estas partes de aquí del lateral nos costaría leerlas. Seguramente si hago zoom no veríamos nada, pero aquí haciendo zoom todavía podremos encontrar algunos detalles. Fijaros en esta plantita que equivaldría a esta de aquí. Aquí está totalmente borrosa. Podríamos ver en estos arcos de aquí, como veis, todos estos detalles pues se han ido. Vamos a comparar ahora ambas fotografías, pero las dos recortadas a la focal equivalente, voy a aplicar el recorte a la Sigma 30 mm, y las dos sacadas a 1.8. Si vamos a la parte central, ya no vemos nada nuevo, pero como veis, este detalle, aun habiendo recortado y teniendo menos resolución en el caso de Sigma 30 mm, aquí tenemos más detalle. Si hiciera zoom sobre esta parte de la fotografía, todavía podría llegar a ver las letras. De hecho, lo podría llegar a ver entrando en este modo, creando una instantánea y mostrando la instantánea. Pensad obviamente que la imagen de la izquierda tiene menos resolución que la de la Sony y aún así encontraríamos más detalle en ese punto, lo cual es un aspecto muy importante. Fijaos en esta parte del detalle superior. Esta es una imagen con menor resolución, pero sin embargo luce más nítida que en el caso de Sony. Vamos a pasar ahora a compararlas a apertura 2.8. Las voy a comparar con el recorte equivalente. ¿Veis? A 2.8 el Sony todavía sigue sufriendo en los bordes y vemos más nitidez en el caso de Sigma. Voy a quitar el recorte ahora y voy a comparar Sigma con Sigma 1850. El centro en este caso, como veis, nuevamente en el Sigma esa distorsión corregida pues ha generado un efecto muy raro. Por eso lo que vamos a hacer es ver los RAWs. Ahora mismo estaríamos viendo las imágenes RAW y aquí se aprecia mucho más fuerte esa distorsión que tiene el Sigma sacada a 30 mm. ¿Veis? Esto es un cartel, es un panel que es vertical. El Sigma, a pesar de sus distorsiones y sus
carencias, aquí se ve vertical, pero aquí sale como si estuviera torcido y no está torcido. Fijaos, aquí también se ve mucha más distorsión respecto a estas líneas, pero en general el detalle es bastante bueno, siendo mejor el del Sigma 30 mm nuevamente. Es un objetivo bueno, pero de noche no tan bueno. Vamos a pasar a otra apertura ahora, por ejemplo 5. Ahora estaríamos en apertura 5, ya estamos hablando de que todas las imágenes tienen una ISO bastante alta para sacar estas imágenes, pero bueno, el centro del Sony muy bien, y según nos vamos alejando del centro, ya vemos que el objetivo Sony, cuando estamos en aperturas ya de 4 o 5, empieza a estar nítido en toda la imagen. Todos estos bordes están, la verdad es que muy bien. Incluso hemos ganado toda esa nitidez que no había en aperturas grandes, ya las tenemos aquí ahora. Si comparamos ahora Sigma 30 mm con 1850, ambas imágenes están sacadas a 2500 de ISO, pero esto no es solo provocado por el viñeteo, sino que es la propia distorsión de la lente. Pero sí que es verdad que la parte central está muy a la par, ganando de largo el Sigma 30 mm en los bordes. Veis que aquí empiezan a estar ligeramente difusos, no digamos ya por aquí, por ejemplo. Y hasta aquí las pruebas que he hecho de momento.
De nuevo ha quedado un vídeo muy largo, pero bueno, queda ya como un repositorio en el que poder volver a consultar en la comparativa entre este Sigma y el Sony. Y también os avanzo cuál va a ser la siguiente comparativa. Será comparar este Sigma 30 mm con el Viltrox 25 mm. Ya he hecho una comparativa en otro vídeo de este Viltrox con el Sony y con el Sigma 1850, pero ahora quiero comparar estos dos porque tengo la sensación de que me voy a quedar solo con uno de ellos. Así que nada, espero veros en el próximo. Chao.